Si alguna vez te has planteado cuál es mi misión de vida, por qué o para qué estoy aquí, si alguna vez mirando la inmensidad del universo has pensado, no estoy solo, ¿cuántos ojos me miran? Este es tu programa. Si alguna vez has pensado, soy un ser de luz y todo lo que me han contado hasta ahora es mentira y existe la reencarnación, este es tu programa. El despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Hace pocos días un buen amigo, que es el alma de Mi Voz es tu Voz, me recomendaba a otros buenos amigos para que compartiéramos sus impresiones, sus conocimientos, su sabiduría en nuestro despertar de la conciencia. Y hoy estamos con ellos, estamos con Carlos y con Esther. Ellos nos van a contar muchas de las cosas que hacen y que seguramente algunas de ellas van a resonar dentro de ti y otras te van a hacer, pues eso, que descubras muchos temas que hasta ahora te eran vedados. Pero yo quiero que sean ellos los que se presenten, ¿eh? Así que estamos ahora haciendo una pequeña sobremesa y quiero que empezamos por Carlos, si te parece. Él nos explique un poco, pues bueno, a qué se dedican y seguramente en qué te pueden ayudar, porque seguramente habrá muchos temas en los que te podrán ayudar. Hola, me llamo Carlos y bueno, básicamente en el tema que tratamos ahora, pues me dedico al tema de corrección de ondas nocivas y de geopatías y antenas de telefonía y de alta tensión y todo esto, un poco de ondas que nos rodean y estamos envueltos en ellas y no nos damos cuenta y que muchas veces nos encontramos mal y puede deberse a ello. Posiblemente eso y otras cosillas más que hago. Vamos a definir esa palabra tan bonita, ondas nocivas. Onda nociva, sí. Onda es algo que se transmite de un lugar a otro, muchas veces, la mayor parte de veces por el aire, y que bueno, algunas las podemos percibir, como pueden ser la luz o el sonido. El color también lo percibimos cuando nos llega a los ojos o el sonido a los oídos y los percibimos que están ahí. Pero muchas veces hay otras ondas que nos llegan y que no somos conscientes. Entonces están ahí que, claro, puede llegar a saturarnos y nos pueden dañar. Carlos, podríamos hablar, por ejemplo, la gente sí que conoce lo que son los microondas o las ondas microondas, que sí que dicen que son muy nocivas, ¿no? De hecho, siempre nos cuentan de que nunca vivas en un edificio donde puedan poner una antena de telefonía porque tiene una potencia y eso puede ser a veces incluso letal, ¿no? Sí, correcto. Microondas, muchas veces asocia la palabra microondas al aparato que tenemos en casa, que para calentar la comida o el agua pero eso, las ondas que funcionan ahí son las mismas que existen en las antenas de telefonía y esas son nocivas porque primero que son variables, no funcionan de una manera constante y el cuerpo no se puede adaptar a ellas, porque si fueran constante, pues decir, llega un momento que el cuerpo se puede adaptar y a una energía constante y no sucedería nada, pero al ser variable, que según haya más teléfonos conectados o no, suben, bajan la potencia y ocurre eso que nos puede alterar y nos puede perjudicar bastante, más de lo que la gente se cree. Tú que estudias, bueno, vosotros estudiáis lo que son las ondas que lleva un ser humano a su alrededor, las que le afectan a él. Bueno, él realmente no llevará ondas, lo que llevará es un campo electromagnético, ¿no? Bueno, un campo electromagnético. Nosotros lo que hacemos nuevamente es testar las casas, mirar dónde están las ondas. Testar sería medir las casas, medir sí. esa energía que se produzca en esas casas, que no siempre es una energía positiva, ¿no? Yo, positivo o negativo, la energía creo que es una. No hay una energía positiva o negativa. Normalmente es energía cuando alguien la utiliza, es como la siente o como la emite, depende en qué aspecto estemos. Pero, a ver, si queremos lo que hablabas de respecto a la persona, nosotros lo que hacemos es corregir las ondas nocivas de las casas, pero en las casas viven personas. Entonces muchas veces la persona, aparte de la energía que recibe dentro de la casa, pues también viene afectado a su alrededor un campo electromagnético que lo envuelve
y ese campo a veces tiene brechas por diferentes motivos, temas emocionales o personales, y por esas brechas a veces se introducen o recibe la afectación, por decirlo de alguna manera, de energías de seres queridos que han fallecido, o de a veces impregnaciones en las paredes de las casas de emociones muy potentes que ha habido, pues de dolor, de angustia y todo esto, y queda impregnado en la casa, y todo esto afecta a la persona lo mismo que puede afectar las antenas de telefonía o la electricidad de una antena de alta tensión o parecido. Es decir, que las personas tenemos como una especie de defensas, que es como una especie de arco que tenemos a nuestro alrededor, un campo electromagnético que nos protege y evita que se nos infiltren esos seres o esas malas vibraciones o esa energía nociva. Pero a veces se producen una especie de agujeros negros por cuestiones emocionales, por decirlo de alguna forma, que provocan que a través de esos agujeros, ¿no?, de esos talones de Aquiles, se infiltren cosas que nos pueden provocar algún tipo de alteración, ¿no? Se pueden colar. Sí, a veces cuando estamos nosotros en un momento de baja vibración, como puede ser dentro de un problema importante o una enfermedad, un susto, una angustia por cualquier cosa, como bajamos nuestras defensas, que es nuestro campo magnético que nos envuelve y que nos protege nos protege y nos comunica con nuestro entorno, pero también nos protege a la vez. En esos momentos de debilidad hay personas, por ejemplo, con adicciones o algo del estilo, que a veces se quedan como abiertos o como ausentes de su cuerpo, no son conscientes de dónde están, como si se evadieran, o por las brechas o por tema de adicciones o parecido. Muchas veces hay estas energías que están a todo nuestro alrededor y no vemos, que se pueden anexionar a nosotros. No quiero decir meterse dentro, pero a veces también puede ser, pero muchas veces una partícula de esa energía está en nuestro alrededor, nuestro campo, y nos afecta. Y ¿Somos conscientes de que tenemos tanto peligro a nuestro alrededor? Yo creo que no, porque la gente, desde hace muchos años que la gente confía en el tema de lo científico, lo que veo creo y lo que no veo no creo, y un poco está desconectado del tema de naturaleza, de esas energías. Los antiguos estaban mucho más conectados. Sin embargo, dicen que fe es creer lo que no se ve. Sí, claro. Ya. Bien, centrémonos en el tema. Tengo delante, Esther, ¿tú quieres añadir algo a lo que está diciendo Carlos? Bueno, sí, quiero decir que yo me voy a dedicar más a lo que es dentro de la vivienda, porque tenemos también los teléfonos inalámbricos, tenemos los wifis, los routers de los wifis, que también son como antenas de telefonía. Entonces esos son las microondas que nos hacen daño en realidad. Que, bueno, Carlos es muy moderado hablando, pero pueden causar cáncer, ¿eh? Un exceso de ondas nocivas nos puede causar cáncer. El tema de las geopatías ya se lo dejo a él. En cuanto a los teléfonos móviles dentro de la casa, sobre todo para descansar, es muy importante que no estén en la mesita de noche. Puedes tener el teléfono, pero alejado más de un metro, porque si no hay un intercambio es decir, están entrando ondas. Pues qué mal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo uso como despertador y entonces sí, lo tengo cerca. Pero ponlo en los pies, ponlo un poquito más lejos. Razón, claro, que que cambiar la configuración de la habitación. Te tienes o modo avión también. Pero bueno, en cuanto a los inalámbricos, hay el tipo normal está irradiando continuamente. Es como si tuviéramos una pequeña antena de telefonía en casa, lo mismo que pasa con los routers, con los wifis. Entonces es muy importante cuando no se usa el wifi tenerlo cerrado, sobre todo por las noches. Y en cuanto a los teléfonos inalámbricos, normalmente están irradiando siempre buscando pues la conexión con el aparato. Pero ahora han salido los ecodex, que esos contaminan bastante menos. Y los más buenos de todos son el full dex. Entonces estos nada más irradian en el momento que los descuelgas mientras hablas, pero no está las 24 horas también irradiando. Entonces son estas recomendaciones importantes que creo que hay que tener en cuenta para mejorar pues la energía de dentro del hogar. Ya hablando también de... Perdona, volviendo al tema de los móviles, os he visto además, y antes me las has enseñado, una especie de etiquetas o adhesivos, que se ponen adhesivas en el móvil y que nos
hacen como de filtro, ¿no? Exactamente. Hacen que esas ondas no sean nocivas para nosotros, o tan nocivas, pero en principio la idea es que no... Es como una especie de barrera. Es como una barrera. Y eso es lo que hacemos servir también, algo parecido a eso, o las mismas, en muchos casos, para corregir las casas, las geopatías, las ondas nocivas, las ondas eléctricas también, porque si entran con... Es decir, lo peor de la electricidad es el tema de los transformadores, que no sabemos qué están y pueden estar llegando a nuestro hogar pues a una velocidad muy alta, y entonces eso nos está haciendo daño también. Y Esther, por ejemplo, el tema de las etiquetas, que creo que es un tema que le va a interesar a muchos oyentes, ¿cómo podemos saber las que son buenas o válidas y las que son estafas? Porque seguramente deben vender muchas cosas por ahí vendiéndote que eso es una protección maravillosa y realmente no hacen nada. Nosotros lo que te podemos decir que esto no lo hacemos con afán de lucro, y que realmente esto es el boca a boca. Realmente los amigos que les hemos corregido las casas, o las personas que les hemos corregido las casas, son las personas que nos recomiendan porque han encontrado cambios muy importantes. Entonces, hablemos de las viviendas, ¿vale? ¿Qué tiene que tener una persona en cuenta a la hora de elegir su vivienda? Al margen de todo el tema de que nos guste la vivienda, se adapte a nuestro presupuesto, sí. Hablamos de temas energéticos o de temas radiaciones o temas que nos pueden afectar y que no vamos a ver a simple vista. Exactamente. Pues bueno, hay mucha gente que ya es sensible y entra en una casa y ya la ve oscura o nota... ¿Eso de malas vibraciones? Sí. Ya lo creo que se puede notar. Pero bueno, no todo el mundo las nota. Entonces... no vamos a ponernos enfocadas al este o al norte, porque esto ahora no se hace, esto lo hacían los antiguos, pero sí hay que mirar que no haya ninguna antena de telefonía muy cercana. También de electricidad, que no haya ninguna torre de alta tensión, ¿no? Y en cuanto al tema de las geopatías, o la detectan ellos mismos con varillas si son hábiles para esto, o si no, mejor que hagan corregir la casa. Carlos, ¿sería interesante antes de comprar la casa hacer un estudio de la casa a este nivel? Porque claro, vosotros encontraréis ya con el caso, ¿no?, hechos consumados, ya la persona tiene esa vivienda, ¿no? Claro. Pero si una persona quiere comprarse una casa, ¿sería interesante de saber esa casa si transmite esas buenas vibraciones? Sí, se nos ha dado muchas veces con gente conocida, amigos o personas cercanas que nos han dicho: me voy a comprar esta casa, mírame a ver si tiene buenas radiaciones, buena vibración. Entonces pues se puede hacer y estudiar a través del plano. Pues yo lo testo, lo miro a ver si realmente hay alguna afectación que pueda haber, corrientes de aguas subterráneas, o eso a veces hay fallas, ¿verdad? vetas. Es importante. Ese será importante, tanto como que luego puedas dormir bien, tranquilo, sin levantándote descansado. Pues hay mucha gente que se levanta con dolor de espalda, mal cuerpo, que parece que esté más cansado que antes de se dice dormir. siempre, ¿no?, que tiene que estar enfocada, o la casa debería mirar al norte, magnético, o algo así, ¿no? Tema de Feng Shui. O al poner la cama deberías tener la cabeza mirando hacia el norte o algo así. Hay muchas teorías. Hay muchas temas de Feng Shui y demás, sí que a veces sí que dicen que es conveniente que esté enfocada al este o a veces al sur, porque para el tema del sol que llega por la tarde, que no es tan fuerte, y demás, la orientación de la casa, bueno, hay muchos aspectos. Pero yo casi me concentro más que en el tema de Feng Shui, en detectar las radiaciones, que son lo que afectan a la persona, que muchas veces no nos deja descansar, o en lugares donde pasamos muchas horas, que puede ser el lugar de trabajo, o si una ama de casa en la cocina o en la sala de estar, donde uno se pasa muchas horas. Ahí es donde, si una energía entra en la casa, que energía por sí misma puede ser que no sea nociva, pero lo nocivo es que estés muchas horas ahí y el cuerpo se sature con esa energía más potente que la normal que hay. Entonces eso le afecta al cuerpo. No sé si un poco para que la gente entienda lo que sucede. Nosotros, en nuestro cuerpo, las células se comunican entre ellas por conexiones eléctricas, a la vez que químicas, pero bueno, lo químico también tiene un poco componente electromagnético. Cuando hay más
sodio que potasio en una membrana, en una célula, pues pasa al otro lado o no, en función de eso. Pero, por ejemplo, las células, la médula espinal o el cerebro se comunica a través de conexiones eléctricas. Si hay conexiones eléctricas, lo que son las ondas nocivas estas que nos llegan al cuerpo, interfieren estas comunicaciones y hacen que todo nuestro sistema inmunológico o hormonal y todo esto pues no funcione correctamente y se ve alterado, y es ahí cuando empiezan a surgir los problemas en las personas de salud, que alargándose pues acaban convirtiéndose en enfermedades graves e incluso cáncer. Al margen de eso también tiene que haber presencias en esas casas que también nos afecten, ¿no, Esther? Pues sí, la verdad es que ocurre más a menudo de lo que parece, que hay personas que han vivido en esos lugares y que no han trascendido, han fallecido y están ahí. También puede ser que hayan ocurrido hechos a lo largo de la historia de guerras, cementerios, cualquier otra cosa donde se haya edificado esa vivienda, ¿no? Esas presencias en realidad no es que puedan hacer mucha cosa, pero sí que hay niños. El último sitio donde hemos ido había una niña de 2 años que veía una presencia, ¿no? Es el último trabajo que hicimos, y entonces pues bueno, hacemos un trabajo como también, aparte de corrección de casas, estudiamos también regresiones y otras terapias, otras muchas terapias, entonces sabemos cómo manejar eso. Y podemos ayudar también a esa persona desencarnada a que descanse en paz también, porque no lo está haciendo. También son seres sufrientes, quedan con la sensación, parece ser, de la última impronta que han tenido mientras han tenido vida, ¿no? Y nuevamente acostumbra a ser de sufrimiento. Esto pasa con personas que han muerto en los hospitales, cuando les han sedado y tal, no han sido conscientes de que daban el paso. O gente pues que no cree, o gente que están apegados aquí pues por dinero, por belleza, por lo que sea, ¿no? Cualquier cosa puede hacer que te quedes aquí. Apegados por belleza me ha sorprendido, ¿eh? Sí, pues sí, personas que se han considerado o han sido muy bellas, sí. ¿Y no se quieren ir? Y no se quieren ir, no quieren perder ese cuerpo. Eso no lo había oído nunca. Sí, pues sí. Y más ahora que hay culto al cuerpo. Y con el culto que hay ahora al cuerpo, imagínate. Claro. Sí. Hay otras cosas también que son las impregnaciones, que es cuando ha habido sufrimiento o peleas o lo que sea. En las casas ha habido de todo. Entonces eso, con toda esa energía, queda impregnada en las paredes. Y entonces eso conviene... ¿Y hay que lavar las paredes? Hay que lavarlas, hay que pintarlas y un poquito más, poniendo la intención también de que ahí se va a limpiar. Hay gente que emplea agua bendita, lo que sea. Exorcismo. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Claro que es un exorcismo de alguna manera. Sí, pasa que esto es muy espectacular. Muchas veces eso del exorcismo es muy peliculero de alguna manera, que la gente tiene en mente lo que se ve en las películas de estas tan... Sois conscientes que mucha gente, lo que estamos así. diciendo, les va a sonar a música celestial. No Sí. creen en todo esto. En su fuero interno sí, pero en su fuero externo no. Hay gente que todas las presencias y que las casas puedan tener, sobre todo casas donde son de segunda mano, que ya han tenido otros propietarios anteriores, pues no creen en todo esto, a pesar de que dicen, me pasa algo, no duermo bien, no descanso. Hay cosas que se mueven, cosas que ocurren en esta casa, pero no sabría explicar qué es lo que pasa, porque claro, todo esto encenderse luces, ponerse en marcha el aire acondicionado, nuevamente por la electricidad acostumbran a moverse. Sí. Bueno, dejando al margen estas interferencias en las que vosotros también podéis ayudar a la gente, ¿qué más se puede hacer dentro de esa vivienda si hay una serie de... porque habrá parámetros que no serán... pues por ejemplo, si hay una antena de telefonía, difícilmente vosotros podréis ayudar, porque será un tema pues más de vecindario, de comunidad, se puede ayudar. ¿O se puede poner algún tipo de protección dentro de esa vivienda si, por ejemplo, dicen, no, es que la comunidad no quiere hacer nada y yo me tengo que aislar? A nivel de... sí, hay muchos tipos de protección. Hay personas que hacen esto, que hacen pintura pantallada, de grafito, con una conexión a toma-tierra, que eso deriva la energía que puede entrar. Nosotros tenemos unas etiquetas que se calcula por dónde entra la energía en la casa y se pone una línea de etiquetas, se estudia por dónde entran y cómo funciona, porque es importante, porque si no, una corrección mal hecha puede provocar efecto rebote, y si entra por otro lado de la casa, eso hace que rebote dentro, si está mal colocada.
Entonces interesa saber dónde se ha de colocar para que no tenga problemas, y eso evita que las ondas que entran se convierten en menos nocivas. O sea, soluciones personificadas. Hay soluciones también. que lo hemos utilizado, y la gente que lo ha corregido, tiene la casa corregida, nota que hay otra energía dentro de la casa, un frescor distinto, una energía distinta, e incluso que descansa mucho mejor y se encuentra más relajado y mucho mejor. Ese debe ser el síntoma principal, ¿no, Carlos? El hecho de que te llame cuando la gente no descansa y dice: he cambiado el colchón, he cambiado el somier, claro, no he podido cambiar de vecinos porque es lo que hay, pero algo ocurre aquí, ¿no? Claro, el que lo sufre es el que lo nota. Como comentabas antes, que hay gente que no cree, en principio el que tiene un problema y lo sufre es el que va a intentar buscar la solución. Entonces ahí donde nosotros podemos entrar, la persona dice: necesito ayuda porque no me encuentro bien, y es ahí donde podemos estudiar y el caso. mejor síntoma es no descansar. O irritabilidad, o qué. O tener enfermedad. Hay muchos síntomas. Te podría decir muchas. Por ejemplo, incapacidad de concentrarse, ansiedad, malestar general, depresión, pérdida de memoria, fatiga crónica, fibromialgia. Todos estos síntomas que a veces no le damos importancia. Si le damos importancia, quiere decir que pensamos que es por alguna enfermedad. Realmente la causa de todo eso lo tenemos en nuestro propio domicilio. Claro, tenemos dentro de casa, el enemigo dentro de casa, podría decir. La quinta columna. Que viene de fuera, pero bueno, lo sufrimos en casa, donde estamos pasando muchas horas. Claro, ¿y cómo detectar y saber cuándo no es un problema de enfermedad y es un tema de la vivienda? Esa es una pregunta difícil, ¿no? Ahí está, eso es difícil, porque muchas veces los médicos son los primeros que no entienden este problema de las radiaciones ni... Porque igual que nos hacen un certificado energético, como se diga, podríamos tener un certificado de malas vibraciones de esa vivienda, ¿no? Pero no existe esto. No existe. Antiguamente los arquitectos buscaban, cuando emplazaban una casa, un lugar ideal, donde estuviera aislado, o las habitaciones que no son principales no estuvieran afectadas por lugares donde pasan corrientes de agua subterránea o parecido. Pero hoy en día lo que prima es el beneficio y el espacio reducido, meter lo máximo número de viviendas dentro de un espacio, y eso no se mira nada. ¿Qué más temas podríamos explicar a la gente que vosotros en los que podéis colaborar o ayudarles? Pues básicamente sería eso, es todo lo que son ondas de casa en la casa, y a veces las personas que yo cuando estudio me llaman para que haya un problema en casa, miro en principio lo que es el entorno, es la casa, en el momento actual, en la situación, y contando las personas que viven en este momento ahí. Porque a veces aunque parezca que no puede ser, una corriente de agua subterránea puede afectar a unas personas más que a otras, a uno no los afecta. Entraríamos en lo que, si alguien sabe la tradición china del yin y el yang, unos somos más yin, otros más yang, a unos les puede afectar más que a otros. Eso sí, vamos a afinar un poco más el tema este. Pero en principio a todo el mundo les afecta. Incluso hay gente que puede tener un exceso de sensibilidad y llega a la hipersensibilidad, que hay gente que incluso tiene que ir a vivirse a cuevas porque no puede soportar la... Hay gente que vive en cuevas porque no... ¿Sí? En Canarias creo que hay. Sí, hay gente que vive en cuevas porque se ha vuelto tan sensible. Cuando llegas a un nivel de saturación tal que pasa esa barrera, el cuerpo se vuelve es como una alergia. En cuanto entra en contacto con una onda nociva, puede ser un teléfono, no puede estar cerca de ningún teléfono, ninguna antena de telefonía. ¿Os habéis ni encontrado nada. a alguien que realmente lleguéis a su casa y os digan: por favor, apagar los móviles? Como cuando vamos al teatro o al cine. ¿Hasta ese extremo? Hay gente que le molesta, así que incluso tiene muchas migrañas cuando está cerca de un móvil. Pero bueno, con su propio, pero que tú llegues a su vivienda y te digan: por favor, apaga el móvil. No, nos lo han dicho como recomendación alguna vez, sí que... Ponerlo en modo avión a veces sí. Sí, en modo avión. A veces incluso en reuniones de personas hipersensibles, y piden que se ponga en modo avión para que no les afecte a las personas. ¿Qué añadiríamos más, Esther? Pues bueno, ya puestos a hacer salud, evitar los microondas en la cocina, si es posible, porque... Siempre se ha dicho que es malísimo el microondas. Sí, porque es que destruye la proteína, rompe los alimentos, es decir, quedan... Incluso los antiguos hasta hacían rayos de radioactividad. Ahora parece que está corregido este problema, pero claro, calentar un alimento sabiendo que está haciendo radioactividad que desaparece al enfriarse, es absurdo calentarlo, ¿no? Para esperar que se enfríe. Pero hay que evitarlo por eso, porque está destruyendo la proteína. El alimento no tiene ya la esencia que tiene que tener el alimento, ¿no? Es decir, usémoslo pero con moderación.
Sí. ¿Podemos hacer algún tipo de protección a esos alimentos para que no les afecten tanto las ondas? Bueno, siempre, eso, la intención siempre es importante, ¿no? Pero si se puede evitar un cacito de acero inoxidable, el aluminio hay que evitarlo también, por eso se me escapaba lo del aluminio, porque son metales pesados que pasan al organismo. Lo mismo pasa con los pescados, con los peces. Si se come pescado, los pescados grandes tienen más mercurio. Todo eso que son metales pesados que se quedan en el cuerpo y no los desecha el cuerpo por sí solos. Y hay que meterse en tratamientos de desintoxicación y cosas de esas. Y entonces eso, tener también un poco de cuidado en la cocina, de desechar completamente el aluminio y usar pues cerámicas, hierro. El acero quirúrgico es el más bueno que hay, tanto en sartenes como en las cazuelas, ¿no? Y mira que envolvemos alimentos en papel de aluminio, ¿no? Pues eso es bastante malo, porque además si está caliente todavía puede absorber más. Además lo usamos al revés. Deberíamos poner la parte brillante, es la protectora. No, lo hacemos Correcto. Además a la inversa. Correcto. Sí. Pero Sí, hay una tradición ahí. Sí, pues es importante que se vaya conociendo y desechando esas pequeñas cositas. Nosotros recomendamos encarecidamente que todo el mundo que pueda use productos biológicos. Si compran productos en lata o en conservas, que no tengan la SES ni que sea metálico, que sea en bote de cristal y por sistemas naturales, ¿no? Y bueno, pues eso. El agua también es muy importante. Ahora hay muchos productos que ya para detectar el pH, para poder incluso alcalinizar el agua. Hay productos ya que venden en farmacias y bueno, y eso, pues cuidar la alimentación mucho y mirar pues eso de que todo sea, que vayamos pues en contra de lo que hay, ¿no? De las ondas, de los productos contaminados, de los transgénicos y de los sulfitos. Carlos, ¿qué más podemos añadir? Otra cosa que considero importante es que, por ejemplo, como estamos rodeados de muchas ondas y no somos conscientes, también es importante descargarnos de esas ondas. Una manera es, por ejemplo, el utilizar productos naturales en nuestro cuerpo, como puede ser ropas de tejidos orgánicos, el calzado, que si es posible que no nos aísle del suelo. Sé que es difícil porque últimamente todo el calzado lleva suelas de plástico o por el estilo, pero si no es así, por lo menos intentar conectar lo máximo posible con tierra. Nos descalzamos, por ejemplo, si fuera posible andar por la playa o por la montaña descalzos, pues sería perfecto. Un poco eso para desconectarnos de todo lo que... La gente sabe que cuando va en un coche, por ejemplo, a veces hay una energía estática y cuando bajamos del coche nos da como descargas, sobre todo cuando hay falta de humedad. Ocurre con eso en nuestro cuerpo también. Si nos aislamos, todas esas radiaciones que tenemos que nos acechan, que nos llegan, no las podemos descargar y quedan en nuestro cuerpo y nos dañan. También lo mismo, de alguna manera, si cuando dormimos en las camas, que muchas veces tenemos muchos elementos metálicos, a veces los aros de la cama debajo es metálico, si hay radiaciones, eso hace que haga una circulación de radiaciones que toda la noche la estemos en contacto con ella, o todo lo que sea metálico así cercano a la cama, lo mejor sería un poco apartarlo para intentar evitar todo lo que nos está acechando y tener lo mínimo posible. Hay que buscar ya no la perfección de no que no llegue ninguna onda, sino que sean las mínimas posibles. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esa información. Yo pido perdón a los oyentes porque tenemos un ruido ambiente brutal, pero a veces, bueno, pues eso, el contenido es más importante que el continente. Y en este caso, encontrar un punto de encuentro con nuestros invitados de hoy era difícil y lo hemos tenido que hacer aquí en una cafetería y a veces, pues bueno, el ruido ambiente está ahí, con lo cual, reitero, pido disculpas por el ruido que se escucha de fondo y de venir de camareros, etcétera, etcétera, pero considero que era el testimonio de nuestros invitados, Esther y Carlos, era tan importante que queríamos estar con ellos compartiendo todos esos conocimientos que seguramente, por lo menos alguno de ellos, seguro que te ha resonado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por permitir acercarnos a la gente, que poner en conciencia esto que es importante. ¿Quieres dar el teléfono? Es un placer. Sí. Sigues, pues mi teléfono, por si a alguien le pudiera interesar,
ponerse en contacto conmigo para que le aclare alguna cosa. Es el 660 50 41 55. 660 50 41 55. Es un teléfono de España, es decir, si llamáis de fuera de España, con el 0034 delante. Muchas gracias. Gracias.